Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Querida familia, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Gracias al Señor, estamos hoy en una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación. Así es. Con tu hermano Eddie. Bienvenidos todos, estamos muy contentos, estamos agradecidos con el Señor por otra oportunidad más, hermano Eddie, de poder compartir, de poder dialogar. Así es. De poder ver lo que la Biblia dice al respecto de muchos temas y específicamente, pues hoy estamos hablando en nuestra nueva serie Evangelio y prosperidad. ¿Qué dice el Evangelio de Cristo ante la prosperidad, hermano Eddie? Y en este caso, pues estamos estudiando el Evangelio de la prosperidad. Así es. ¿Cómo está usted, hermano Eddie? Bien, listo una vez más para un capítulo más de Diálogo de Fe y Salvación. La verdad estamos muy contentos y también emocionados de lo que venimos a hablar cada día que nos reunimos para hacer Diálogo de Fe y Salvación. Y pues queremos también agradecer a todas las personas que ven Diálogo de Fe y Salvación, a todas las personas que escuchan Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Muchas gracias por estar ahí. Igualmente pues al equipo que nos apoya. Amén. De Amigos TV. Muchas gracias por su esfuerzo, tiempo, dedicación. Esto es un trabajo enorme. Amén. Así mismo también el equipo de Radio Cultural Amigos. Así es. Hermano Eddie, que también pues todos los martes sí comparten el contenido del programa. Así que Evangelio y prosperidad, hermano Eddie. Así es. El programa anterior estuvimos hablando un poco acerca de cuán importante es observar la perspectiva histórica, ¿no?, del Evangelio. Así es. Y dijimos que la historia o el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad usted?, está intrínsecamente conectado a la historia, pastor. Exacto, fue una de las cosas que creo que con las que de todo lo que hablamos es algo que no olvido de eso. La fe cristiana es algo que es intrínsecamente histórico. Está ligado a la historia, porque Jesús es historia, porque en el Nuevo Testamento lo que encontramos es historia, y no podemos perder de vista la historia como iglesia. Exactamente, entonces es peligroso a veces pensar, hermano, y que es como los escépticos o los ateos quieren plantear el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad usted?, como una alegoría. Así es. O plantear la Biblia como una alegoría, como un libro netamente pues mitológico, ¿verdad usted? Así es. Que no tiene nada que ver con eso. La Biblia es histórica, netamente, y hay sucesos extra Biblia, ¿sí? Y también escritores extra Biblia, y también sucesos, pastor, evidencias extra Biblia, que son una maravilla. Exactamente. Sí. Hace poquito, pues, el descubrimiento de las cuevas del Qumran, ¿no? Así es. Entonces, ¿me entiende? Hay tantas cosas que están ligadas a la historia. Exacto. Y es importante para nosotros observar cómo, pues, en los primeros siglos se interpretaba para de la misma forma, pues, nosotros los mismos principios, hermano, sobre tomarlos hoy. Exacto. No podemos ignorar. Creo que no podemos nosotros ignorar cómo la iglesia primitiva y los que continuaron la misión lo hicieron, cómo interpretaron las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos perder de vista eso, y cómo tratar de redefinir el Evangelio. Creo que el Evangelio ya está redefinido, definido. La iglesia también ya está definida. ¿Dónde encontramos esas definiciones? En la palabra. Así es, en la Escritura, y que ha sido confirmada, como usted lo decía, a lo largo y ancho de la historia. No existen, hermano Eddie, nuevas iluminaciones, revelaciones o nuevas revelaciones de un nuevo evangelio. Sí, así es. Y que es por donde muchas sectas, hermano, y se van, ¿verdad usted? Sí. Ante nuevas revelaciones. Y no vamos a dejar de decirlo, ¿no? Que el Evangelio y la prosperidad, en su base, como dijimos en el programa anterior, con la filosofía del nuevo pensamiento, ¿verdad usted? En el 1890, 1900 aproximadamente, hermano, planteando filosofía, ¿no? Que tiene que ver con, pues, una superación en sí del hombre. Así es. Una postura distinta a lo que la Biblia narra del Evangelio de Jesucristo. Así es, creo que, bueno, hay que tomar en cuenta la historia, ¿no? Pero hoy, hermano Carlitos, estaremos hablando ya un poco, entrando más ya a los fundamentos. Y creo que esta parte de inicio va a ser muy importante también para nosotros, porque hablaremos de algunas de las
de las razones por las cuales un evangelio como este ha tenido tanta recepción en la gente, porque ha habido una expansión, porque es un crecimiento enorme, exagerado. Y no hay que esconder el dato, pastor, que según fuentes, el 71% del pueblo cristiano de Guatemala, así es, cree el evangelio de prosperidad. Exacto. Cree que su relación con Dios se manifiesta a través de dinero, salud, riquezas, posesiones. Pero bueno. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Exacto. Vamos a empezar hoy con nuestra base bíblica. Con nuestra base bíblica. Que está picante. Exacto. La encontramos en Gálatas capítulo 1. Escuche lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Ojo, que a esto del evangelio de la prosperidad ni deberíamos llamarle evangelio, ¿verdad? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano Eddie, estamos ante un pasaje bíblico que es muy fuerte. Exacto. Es muy fuerte y es importante entender la concepción de Pablo, hermano Eddie, con relación a esto. Gálatas, gente con una revelación, o vamos a decirlo así, con una en el sentido del presente de los Gálatas, ¿verdad usted? Como viniendo a explicarles a ellos que necesitaban volver, ¿sí? Nuevamente, pues, a las obras de la ley. Así es. Entonces, en este caso, para Pablo era muy fuerte que alguien tergiversara la verdadera obra de Cristo Jesús. Exacto. Y el punto principal es ese. Sí. Y Pablo llama ahí anatema. Es una palabra que también es fuerte, pastor. Así es. Según algunos lo traducen como sea alguien maldito. Maldito, exacto. O sea, alguien maldecido, ¿verdad usted? Entonces, nos damos cuenta entonces, hermano Eddie, que desde una perspectiva apostólica, la defensa de la fe era algo importante. Sí, yo creo que en el periodo de los apóstoles, en el libro de los Hechos, nosotros vemos a Pablo, principalmente a Pablo, que es un personaje bastante sobresaliente, haciendo mucha apologética. ¿Sí? Aun cuando es juzgado, aun cuando en la famosa escena esta del Areópago, ¿no? En Hechos 17, en algunas de sus cartas también Pablo hace mucha apologética. Yo creo, hermano Eddie, que la apologética es parte de la naturaleza del evangelio. Exacto. Sí. La defensa, el planteamiento, la verdad, ¿verdad usted? Así la es. verdad, yo creo que la apologética tiene que ver con la verdad. Así la es. verdad mostrada. Planteamiento y defensa de la verdad. Exactamente. Entonces, la verdad siempre se va a enfrentar a la mentira, hermano. Exacto. Entonces, eso es sin discutirlo. Así aunque es. no querramos, ¿verdad usted? Eso es así. La verdad siempre va a confrontar la mentira. Está ligado eso al evangelio. Exactamente. Entonces, porque hay muchas cosas falsas. Claro. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero bien, hermano Eddie, entonces estamos diciendo de que a pesar de la falsedad de las evidencias claras con relación a este evangelio ha tenido aceptación, hermano Eddie. Exacto. ¿Por qué no hablamos de algunos aspectos que consideramos importantes? Quiero empezar con algo. Y yo creo que es algo que es bastante familiar. Ya sea si nosotros en algún momento hemos asistido a una reunión o a un tipo de iglesia de estas, o tal vez por la televisión o en internet, que proliferan este tipo de cosas, ¿verdad usted? Pero quiero que escuche esto. Dice, el escenario del evangelio de la prosperidad es un escenario bastante común, en donde el predicador muy refinado, amigable y motivador pide dinero para apoyar su ministerio a cambio él promete la oración a favor de los donantes, así como una bendición financiera de parte de Dios. A continuación, los espectadores envían dinero porque aprecian la enseñanza positiva.
Exacto. Y porque les vendría bien un poco de más dinero. Claro, eso es un buen punto. ¿A quién no le viene bien eso? Exacto. O sea, lo que quiero decir es que el punto de unión en cuanto a lo que la gente le gusta, o sea, está... Lo que estamos viendo aquí, hermano Carlitos, y es el primer punto de confrontación aquí, creo yo, en lo que estamos hablando, es que este no es un evangelio que apela al estado pecador del hombre. Exacto, a la condición. A la condición pecadora del hombre, sino que apela a qué necesitas. ¿Qué bienes necesitas? Un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre en exacto. el sentido de beneficios. Apela a un deseo egoísta de querer acaparar más. Entonces, mire, y se produce algo. Cuando este aumento de ingresos para que Dios le dé 10 veces más, cuando la persona da y este aumento de ingresos no se ve reflejado en su vida, los consumidores del mensaje de la prosperidad a menudo se critican a sí mismos. Porque piensan que les falta fe. Exacto. Que les falta confianza o se decepcionan y se enojan con Dios. ¿Y qué es el argumento que utilizan muchos falsos predicadores de esto, hermano Eddie? Exacto. Que si usted no tiene fe. Usted no tiene fe. Algo está mal en su fe. Exacto. Algún pecado usted tiene. Así es. Entonces eso es lo que sucede, hermano. Exacto. Y mire, bueno, hay muchísimo que hablar de esto, pero este escenario que acabamos de decir se repite una y otra vez. Una y otra vez. En muchos de los escenarios de iglesias, en muchos púlpitos, se está hablando hoy de esto. Frases como, por ejemplo, hay un milagro en su boca, ¿verdad? Pronúncielo, declárelo, decrételo, afírmelo, confiéselo, qué sé yo. Hay un derramamiento de dinero. Exacto. En este momento se abre un portal. Escuchaba un predicador, yo no sé si usted lo... Bien, ya lo escuché. En este momento, y tenés 3 segundos para pactar, dice. 3 segundos para, ¿cómo se llama? Para agarrar la bendición. Si no se te va, 3 segundos, 3 segundos. O sea... Y sale aquel gentío a poner dinero. Exacto, es un tipo de manipulación. Es un robo a mano armada. Ahora, hermano Eddie, y quiero hacer aquí un paréntesis que tal vez no está dentro de nuestra programación. Pero, hermano Eddie, es que definitivamente se necesita demasiada ignorancia bíblica para hacer a eso. Era lo que hablábamos en el programa anterior. Se necesita demasiada ignorancia bíblica. Analfabetismo bíblico. Un ministerio que se radica en Miami, hermano Eddie, el predicador se llama el innombrable, ¿verdad? Guillermo Maldonado. El Guille, dicen por ahí, ¿verdad? No, resulta que un día comenzó a caer oro. Sí, pues. Del cielo, entre comillas. Y que era gente que a través del aire acondicionado, desde el salón, del auditorio, se estaban tirando escarcha. O sea, hermano Eddie, se necesita mucha ignorancia bíblica para eso. Ahora, mire esto. Hoy en día se enseña un nuevo evangelio. Y este nuevo evangelio es desconcertante. ¿Por qué? Porque omite a Jesús y deja a un lado la cruz. Exacto. Vamos a hacer un puente entre Gálatas, entre Pablo hablando a los Gálatas y nosotros hoy. Pablo ya estaba un cierto reproche a los Gálatas porque querían regresar a la ley, ¿no? Bueno, el reproche hoy para nosotros podría ser ese otro evangelio que en realidad no es evangelio. Y que omite la cruz. Y que muchas veces omite a un Jesús, no solo Salvador, sino también Señor de nuestra vida, soberano. Entonces, a este evangelio se le han dado muchos nombres, hermano Carlitos. Evangelio del menciónelo, del reclámelo. El evangelio de háblelo y tómelo. El evangelio de salud y riquezas, el movimiento de la palabra de fe. Exacto. Sí. El evangelio del éxito, la teología de la confesión positiva. Y como nos estamos refiriendo también aquí en el programa, el evangelio de la prosperidad. Y este evangelio es un evangelio egocéntrico porque enseña que Dios quiere que los creyentes sean materialmente prósperos aquí y ahora. ¿Sí? Esa es, en sí, podríamos decir que ese es el resumen. La tesis principal. Exacto. Del evangelio de la prosperidad. Usted mencionaba un dato muy importante, hermano Carlitos, acerca de las personas que son receptivas. Que son receptivas y que creen a este tipo de cosas, a este tipo que tienen una aceptación directa hacia este tipo de evangelio, hacia este tipo de discursos, de predicaciones. Lamentablemente en Guatemala tenemos un 71% de pueblo evangélico que cree que la bendición se manifiesta en uno mientras más dinero tengamos es porque Dios nos está bendiciendo más.
eso puede ser peligroso. Ahora, vamos a ver los puntos. Exacto, algunos puntos, hermano Carlitos. 7 razones por qué el evangelio de la prosperidad sigue creciendo. Abuelo de pájaro, hermano Eddie, tenemos que decir en primer lugar que el evangelio de la prosperidad pues contiene algo de verdad bíblica. Ese es el primero. Exacto, necesitan utilizar la Biblia. Exacto. Algo. Por eso es algo de verdad. De ello. Entonces, no toda la verdad. Aunque es necesario decir que es demasiado distorsionada, hermano Eri. Así es. Demasiado distorsionada. Y los defensores del evangelio de la prosperidad enseñan que Dios es amor. Mire, y que Él tiene el poder de bendecir y que es muy compasivo hacia su creación. Oiga, sí, Dios es amor. Tiene el poder de bendecir y provee generosamente para su pueblo. Sin embargo, Él no promete prosperidad material para todos. Exacto. En cambio, Él promete algo mejor, que es Él mismo. Así es. La persona de Dios, hermano Eddie. O sea, lo grande de lo que habla, por ejemplo, Efesios capítulo 1, que somos ricos conforme a sus riquezas en gloria, bendecidos con toda bendición espiritual. Con él, hermano Eddie. Exacto. ¿Dónde dejamos entonces nuestros hermanos en la fe, sí, que están pasando circunstancias difíciles? ¿Qué les digo? En el África, aquí nomás, en nuestro país, hermano Eddie, en nuestros lugares. Sí, ¿dónde dejamos a esta gente entonces? Entonces, se tiene un concepto errado acerca de Dios, hermano Eddie. Sí, no, yo estaba pensando acerca de eso. Bueno, si la bendición de Dios se ve a través de la salud, por ejemplo, ¿dónde queda Job? El mismo Pablo. Por eso, si la bendición de Dios se ve a través de la salud, ¿dónde queda Pablo? Si la bendición de Dios se ve a través de las riquezas, bueno, pues un ejemplo, creo que es el ejemplo supremo de esto. ¿Dónde queda Jesús? Jesús dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ya, las zorras tienen sus cuevas, dice, ¿va? O sea, pero ahí es donde vemos cómo está todo esto de equivocado. Exacto. ¿Sí? Le han dado la vuelta a todo esto. Y el punto que usted mencionaba es bien claro, ¿no? Primero, el evangelio de la prosperidad se ha expandido de una manera sorprendente porque tiene algo, no toda la verdad. Exacto. Segundo, el evangelio de la prosperidad apela al deseo natural humano de ser exitoso. Ahí está. De tener buena salud y de contar con seguridad financiera. Mire, 3 cosas. Ser exitoso, tener salud y seguridad financiera. ¿Quién no quiere eso? Sí. Por naturaleza creo que el humano busca eso. Exacto. Ahora, estos deseos no son inherentemente pecaminosos, como lo hemos hablado en series pasadas y en temas pasados aquí mismo. No es malo en sí el querer tener éxito, el querer llegar, salir adelante, tener metas, tener cumplir objetivos, alcanzar metas. Pero aquí viene algo, yo reflexiono y digo, bueno, yo creo que una de las cosas importantes que necesitamos, hermano Carlitos, y recuerdo que usted lo decía en un mensaje, creo que usted es la mejor persona para definir esto. Tenemos que tener una definición bíblica del éxito. Exacto. ¿Qué es el éxito? Éxito está intrínsecamente relacionado con tener una relación con el Creador. Ahí está, bingo. Es que es el punto. Sí. O sea, ¿por qué pensar que el éxito tiene que ver? Mire, pues si nos vamos a dinero, pastor, le voy a poner un ejemplo. Hay un sector en Asia, Medio Oriente, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, pastor. Ahí no hay inflación. Ajá, exacto. Ahí que ni créditos hay. O sea, son países que son multimillonarios. Están sentados en pastor, petróleo. Y son ateos. Exacto. Creen en un Dios que no es nuestro Dios. Así es. Que no es el Dios de la Biblia. Así es. O sea, entonces, ¿cómo jugamos ahí? Exacto. Y sé que mi hermano que está en una de las misiones que trabajamos, por ejemplo, mi hermano en Cristo, que está pasando circunstancias difíciles, que no tuvo un desarrollo, lamentablemente, por muchos factores externos, tuvo un desarrollo social, familiar, educativo, económicamente hablando, significa entonces que él no tiene relación con Dios. ¿Que no es bendecido? Que no es bendecido o que no tiene éxito. Exacto. O sea, hermano Eddie, yo creo que los papeles de este nuevo pensamiento están muy cambiados. Entonces, una pregunta importante que tenemos que hacernos es, bueno, el evangelio de la prosperidad ha crecido muchísimo porque, como lo acabamos de decir en el segundo punto, está muy relacionado y apela al deseo natural del ser humano de querer ser exitoso, de tener salud. Ellos dicen lo que el hombre quiere escuchar. Exacto. Y está bien, esos deseos profundos, que ya los vimos, no tienen nada de malos en sí mismos.
El problema es que eso gobierne tu corazón. Y que lo quiera llenar usted. Si estar bien de salud gobierna tu corazón, si estar bien financieramente gobierna tu corazón, si tener dinero y riquezas gobierna tu corazón, entonces ahí tenemos un problema y no es un problema sencillo, es un problema grave. Exacto, es el tesoro de ellos. Y no importa que vayas los domingos a la iglesia o como sea. Tenemos un grave problema. Entonces, hermano Eddie, qué tremenda esta parte, ¿no? Cómo es hasta cierto punto un evangelio el cual lleva algo ahí, pero algo... ¿Sabe? Me recuerdo de C.S. Lewis y las cartas del diablo, ¿no? Me recuerdo que una de las cosas que vimos al analizar una de las cartas de C.S. Lewis es que el diablo no se mueve en blanco y negro. El diablo se mueve en grises. Exacto. O sea, porque lo que busca es confundirnos. Exactamente. Sí. No va a ofrecer, a los ojos del ser humano, no va a ofrecer una oposición tal vez siempre directa, sino va a ser algo sutil. Exacto, sutil. Hermano Eddie, vamos con la segunda. La tercera. Sí, la tercera. El evangelio de la prosperidad promete mucho y exige poco. Ojo con eso, Mire, retrata a Jesús como alguien que puede ayudar a los creyentes a ayudarse a sí mismos, en vez de presentar a Jesús como el que hizo posible la reconciliación de la humanidad con Dios. Exacto. Mire, los predicadores de la prosperidad tienden a presentar a Jesús como la solución para sus necesidades materiales. Dentro de la teología de la prosperidad, Jesús se parece más a un siervo de los seres humanos que al Hijo de Dios sin pecado. Exacto. El siervo del hombre. ¿En qué cabeza, hermano Eddie? Sí. Siendo nosotros pecadores. O sea, no, hombre, no puedo venir yo con el Señor y decirle, te ordeno que hagas esto, como resultaba por ahí una falsa profeta que anda por ahí, que por cierto es es esposa del Guiche, como dijimos, ¿verdad? Ana Maldonado, creo que así se llama es, también, ¿verdad, hermano? Diciendo que ella le había ordenado a los ángeles, le ordenó que le recuperaran unas cosas. O sea, hermano Eddie, familia, no. O sea, tenemos que leer más la Biblia. Así es, no se puede de esa manera. Vamos al siguiente. Cuando usted dijo el tercero, a mí, bueno, esta primera frase, el evangelio de la prosperidad, promete mucho, exige poco. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las exigencias de Jesús, por ejemplo? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Exacto. 3 cosas que no tienen nada que ver con esto. Para aclarar, hermano Eddie, más adelante vamos a explicar esta parte. Ahora, estamos diciendo que un creyente está llamado a pasar toda su vida mal económicamente. En pobreza. No estamos diciendo eso. Yo creo que eso está ligado a la disciplina, a la sabiduría, ¿verdad? Usted que también Dios da. Puede tener, que el Señor da. Y que claro que puede existir una prosperidad. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un borracho que todos los fines de semana se malgasta lo poquito que se gana a la semana, se lo malgasta en tomar y no lleva nada a su casa. Exacto. Pero al venir a Cristo y el Señor transforma su corazón, ¿verdad? Usted viene a un punto de que comienza a ser sabio, comienza a ahorrar. Y comienza a cuidar. Exacto. Y comienza a invertir. Así es. Y Dios puede sacarlo y de su ahí economía mejora. Exactamente. Exacto. Pero, hermano Eddie, no está ligado. Pero eso es un resultado. Exacto. No es un fin en sí mismo. Cuarto, hermano Carlitos, muchos promotores del evangelio de la prosperidad han cultivado una personalidad atractiva y una presentación refinada de su mensaje. Dado que muchos cristianos modernos valoran el estilo, mire pues, quiero que reflexionemos sobre esto. Muchas veces se valora más el estilo por encima del contenido. Ya. Entonces, es que cómo comunica, ¿va? No sé. Y no estoy diciendo que seamos malos comunicadores del evangelio. Ni que seamos mediocres con relación a eso, ¿no? Esforcémonos y el Señor nos llama a esforzarnos. Nos dio su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nos ilumine y podamos predicar la palabra con pasión, con entrega y con claridad. Pero muchas veces se valora más el estilo por encima del contenido. Déjeme decirle, el contenido del evangelio muchas veces va a ofenderlo. Yo creo que casi siempre. Sí, yo recuerdo una frase de Carlos Spurgeon, ¿no? Si querés una religión en la que te puedas sentir cómodo, no te recomiendo el evangelio. No te recomiendo el cristianismo. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces, hermano Carlitos, usted no se ha sentido confrontado por un mensaje? Casi siempre.
nosotros casi siempre. Sí. Casi siempre el evangelio confronta. Sí, el evangelio, por eso, bueno, Pablo, recuerdo, no sé si es Pablo o Pedro, pero recuerdo que hay un llamado ahí en una de las cartas a que nosotros podamos vernos en el espejo de la palabra. Y que el espejo de la palabra... Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, por ejemplo, a los Corintios. Así es. O sea, es una cuestión, hermano Eddie, la cual... por los tópicos que estamos mencionando, pues a veces puede tender la gente a creerlo o a aceptar ese tipo de evangelio. Así es. Ahora mire, para finalizar con la cuarta razón estamos viendo razones por qué el evangelio de la prosperidad se ha expandido tanto. Mire, si bien los maestros de la prosperidad son buenos comunicadores y expertos en charlas motivacionales, su mensaje debe ser contrastado con la Biblia, con el fin de validar sus pretensiones de verdad. Usted tiene todo el derecho de ser como los de Berea. Es que tiene que ser así. Sea diligente. Ojee la Biblia. Exacto. Ojee la Biblia y no se crea de primas a primeras, no se crea todo lo que le dicen de un púlpito. Vaya a la Biblia y ojee y vea como los de Berea. A ver si esas cosas son así. Sí, porque no podemos estar de esa forma. Divagando, hermano. Exacto. Divagando o ser movidos con todo viento de doctrina, como bien dice la escritura. Entonces, muy importante entenderlo, pero, hermano Eddie, tenemos que ir a cápsula. Así es. Cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Queremos invitarlo a que usted pueda ser parte de este espacio en el cual usted va a recibir por ahí en cápsula principios muy importantes para nuestra vida. Así que adelante, hermano Eddie, con la cápsula del día. Los tiempos han cambiado. Los hijos practican menos la religión de los padres. La expectativa que los hijos seguirán en los pasos de papá y mamá en relación con Jesús no es común hoy en día. Vivimos una era de cuestionamiento de todo y de redefinición de todo. Si todo no es lo que es, entonces puede ser lo que queramos. ¿Qué hacer? Primero, cambiar de mentalidad. Estamos en batalla, en una lucha. Es hora de estudiar, meditar, interpretar y actuar según Efesios 6, 10 al 12, pero a la luz de nuestro contexto. Es tiempo de abandonar la pereza espiritual y cobrar fuerzas para la bonanza que Dios está preparando. Segundo, debemos fortalecer la vanguardia. Muchos de nosotros asumimos que con hacer lo que nuestros padres hicieron con nosotros era más que suficiente para que nuestros hijos llegaran a ser fuertes en la fe. Error. Nuevamente, debemos revisitar Efesios 6, 13 al 17 y reequiparnos con la armadura de Dios, ahora diseñada para enfrentar victoriosamente las sofisticadas y posverdaderas artimañas del adversario. Tercero, debemos cuidar la retaguardia. Efesios 6, 18 al 20 nos recuerda el poder de la oración. Importante, porque en momentos de debilidad, nosotros como padres podemos sucumbir a la desesperanza y frustración, llegando a sufrir la misma crisis de fe que ellos. Puede ser que nuestros hijos sean diferentes, pero Dios no. Su amor por ellos no ha menguado. Su plan para ellos no se ha alterado y su poder para llevarlo a cabo no ha sido limitado. Él nos llama a cambiar de mentalidad, a fortalecer la vanguardia, a cuidar la retaguardia. ¿Qué estamos esperando? Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos en nuestra serie Evangelio y Prosperidad. Así es. Y estamos estudiando el Evangelio de la Prosperidad, hermano, y el cual consideramos, pues, sin temor o sin miedo al éxito, ¿verdad usted? Sin temor de decirlo, hermano, que es un evangelio falso. Así es. Es un evangelio falso y, pues, hay suficientes argumentos. No es el evangelio bíblico. Exactamente. Ya vimos 4, hermano. Exacto. 4 razones por las cuales el evangelio de la prosperidad ha tenido mucha receptividad en la gente. Exacto. Y el punto quinto, hermano, el punto 5, perdón. Muchos seguidores del evangelio de la prosperidad tienen poco conocimiento de la doctrina bíblica. Mira, hermano Eddie. Ese es uno de los puntos de quiebre. Yo creo que es el bastión. Es el bastión, hermano Eddie.
Sí, es el bastión. Mire pues, cuando usted tiene un acercamiento al texto bíblico y es sensible a la palabra de Dios, hermano Eddie, automáticamente usted va a detectar esto. Exacto. El problema es que no se detecta, hermano Eddie. Usted va a desarrollar un sentido crítico hacia cualquier cosa que escucha. Entonces, el Evangelio de Cristo Jesús, hermano Eddie, es superior a nosotros mismos, va más allá de del dinero, de cosas que Dios pueda darnos. Exactamente. Sí. Entonces, es fundamental verlo, hermano Eddie. Cuán importante es que hoy en día, y mire, y vuelve el punto en casi todos los temas que hemos hablado, cuán importante es que la gente se interese por estudiar la Biblia, hermano Eddie. Que exige en su iglesia que haya estudio bíblico. Así Pero es. al contrario, hermano Eddie, es al contrario. Muchos pastores andan luchando para que la gente se interese en un poquito y no hay forma. Así es. Entonces, cuán importante, hermano Eddie. Mire, vivimos en un tiempo que cuántos recursos, cuántas herramientas no hay disponibles. ¿Ah? O sea, muchísimas. Es increíble. Hace poquito yo tenía la oportunidad de escuchar el testimonio de Daniel Stephen. Es un profesor del seminario bíblico de Dallas, de exégesis, y tienen un libro, por cierto, Introducción a la gramática griega, Daniel Stephen y el profesor Wallace. Y ellos decían esto: antes, 1940, 1950, usted encontrar un diccionario bíblico, usted encontrar una gramática griega, era difícil, pastor. Hoy usted lo tiene. Carísimo. Y carísimo. Usted lo tiene ahora a 2 clics. Exacto. ¿Cuánta herramienta hay para que seamos, mire pues, mejor que los de Berea? Posiblemente. Mejor que los de Berea. Con mejores herramientas que los de Berea. Los de Berea solo tenían el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, pero eran diligentes. Entonces, hermano Eddie, creo que es el bastión. Hoy tenemos mucho, pero muchas veces no somos diligentes. Es necesario, iglesia, que entendamos, vaya a la Biblia. Sí. Mire, qué importante es, siempre en relación a lo que usted decía, quiero citar a J.C. Ryle, que es un escritor puritano de Estados Unidos, y él dice: usted puede echar a perder el evangelio debido a la sustitución. Mire. Solo tiene que retirar los ojos de los pecadores, el gran objeto de la Biblia. Perdón. Solo tiene que retirar de los ojos de los pecadores el gran objeto que la Biblia propone a la fe. Esto es Jesucristo. Y sustituirlo por otro objeto en su lugar. Coloque algo en lugar de Cristo. Y el evangelio se arruinará totalmente. Mire qué tremendo, pastor. ¿Ya? Usted puede echar a perder el evangelio al agregarle algo más. Solo tiene que añadir algo a Cristo, el gran objeto de la fe, cualquier otro objeto que sea igualmente digno de honor, y el daño estará hecho. Esa frase es tremenda, pastor. Desde un bando y desde otro. Exacto. Porque también esa sustitución que dice el profesor Riley puede ir también en el lugar de Cristo dogmas. Así es. Reglas. Fariseísmo. ¿Me entiende? Sí. Mire qué tremendo. Legalismos. Exacto. Entonces, todo es Cristo y nada más. Yo creo que estamos llamados a predicar eso. El evangelio puro, dice J.C. Ryle, ¿va? Y el evangelio puro, solo Cristo. ¿Sí? Solo Cristo. ¿Sabe? Cristo no necesita nada más. El evangelio no se necesita que usted le agregue su pizca ahí de otras cosas. De nada. Ahora, sexta razón por la cual el evangelio de la prosperidad ha tenido mucha receptividad. Muchos han experimentado el éxito y la curación, o al menos afirman que lo han hecho. Y lo atribuyen a las enseñanzas del evangelio de la prosperidad, validando de esta manera su mensaje. Mire, la gente ve que pastores multimillonarios en la televisión cuentan sus historias y escuchan, ¿no? Joel Osteen, Joyce Meyer, aquel del avión, Maldonado, Kenneth Copeland. El que sopló es Kenneth Copeland. Sopló el coronavirus, por cierto. Exacto. De un soplido dijo que no iba a entrar a las fronteras de Estados Unidos. Y mire. Bueno, y lo demás es historia. Sí, exacto. Oye, pastor. Al escuchar, mire, estos testimonios poderosos y tener una perspectiva pragmática, muchos cristianos se han hecho comprensiblemente vulnerables. Mire, pastor, a mí me llama la atención mucho esto. Quiero serle sincero. Ajá. Pensé yo, fíjese. Yo creo que lo dije el programa anterior. Ajá. Pensé yo que después de la pandemia muchos de estos movimientos iban a desaparecer. Sí. Pensé. Porque quedaron evidenciados. Pero veo que veo que no, mi hermano. Sí. Veo que no. Qué triste por el pueblo. Tremendo, ¿no? Pero veamos la séptima, pastor. La séptima. Muchas personas dentro de la iglesia moderna carecen de un sentido general de discernimiento.
Este va ligado a la quinta, ¿no? A la quinta razón. Ya, obvio, el discernimiento es a partir de un entendimiento bíblico. ¿Verdad? Usted Exacto. tener la capacidad de pasar el escáner. Así por es. decirlo así, hermano Eddie. Pero sin un entendimiento bíblico, hermano Eddie, los creyentes no van a poder. Así es. No van a poder. Y en conclusión, miren, en consecuencia, los cristianos suelen definir la felicidad, la alegría y el éxito según las normas del mundo, en lugar de aplicar el criterio de Dios. Exacto. Una cosmovisión bíblica, pastor. Por eso le decía yo, esto tiene mucho que ver con qué es el éxito. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué dice el mundo acerca de esto? No, pero ¿qué dice la Biblia? Me recuerdo de un pasaje que usted citó en este mensaje que yo estaba mencionando, y usted citaba a Enoc, ¿no? Y caminó Enoc con Dios y desapareció Enoc porque se lo llevó Dios. O sea, a mí me sorprende eso porque yo digo, bueno, Enoc fue una persona exitosa. Claro, el mejor. Fue una persona exitosa. Más que yo. Caminar con Dios es ser exitoso. Exacto. De hecho, cuando leemos, nosotros recuerdo que en un curso de poesía hebrea veíamos los pasajes de muchos de la literatura de poética, que mucha de la literatura poética habla de sabiduría en Proverbios. Y Proverbios específicamente define como sabio a la persona que se deja guiar por Dios. Exacto. La persona que no se deja guiar por Dios no es alguien sabio, sino es alguien insensato. Exacto. O que en otras versiones hasta suele llamar tonto, ¿no? Ese es el gran detalle, pastor. Exacto. O sea, ¿cuál es nuestra definición de sabiduría? ¿Cuál es nuestra definición de éxito? ¿Cuál es nuestra definición de felicidad? ¿Estamos bajo el criterio de Dios? ¿O estamos usando conceptos que la cultura mundana nos está dando? Sí. Pero de igual forma, pastor, dentro del movimiento del nuevo pensamiento, la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, también existen, pastor, algunos pilares de la filosofía del pensamiento de ellos. Exacto. Que yo creo que son dignos de mencionarlos. Así es. Y tenemos que mencionarlos. Exacto. Antes de pasar a esto, empezar a mencionar, quiero citar siempre en la misma línea que venimos hablando, una frase del teólogo Millard Erickson, que sí es de sana doctrina. Y escuche lo que él dice: la teología es importante para las creencias doctrinales. Para las creencias doctrinales correctas. Son esenciales para la relación entre el creyente y Dios. Y mire, una variación de esta afirmación es que una teología incorrecta dará lugar a creencias erróneas acerca de Dios, de su palabra y de su trato con la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Es lo que está sucediendo. Exacto. Yo creo que no hay mejor tiempo como para aplicar las palabras de Millard Erickson, pastor. Sí. Buenísimo. Ahora, los pilares de la filosofía del nuevo pensamiento, hermano Eddie. Entonces, tenemos que aprender a discernir. Ya vimos, hermano Eddie, de que el nuevo pensamiento tuvo sus raíces en los Estados Unidos. Sí. Fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy, hermano. Y que es lo que se le ha agregado a Cristo, ¿no? Exactamente. Cuando citábamos a J.C. Ryle, de que el evangelio, para pervertir el evangelio solo necesitas agregarle algo a Cristo. Sí. Bueno, se le ha agregado este tipo de cosas: nuevo pensamiento, confesión positiva, declárelo, dígalo, pronúncielo. Esto es lo que se le ha agregado. Exactamente. Entonces, ahora, veamos el primer pilar, hermano, filosófico valga la redundancia, la filosofía del nuevo pensamiento. Y que por consiguiente también es del evangelio de la prosperidad. Exactamente. ¿No? Una visión distorsionada de Dios. Así es. Hermano Eddie, desde una perspectiva bíblica, el Dios que esta gente plantea no es el Dios de la Biblia. Exacto. ¿Sí? Más se parece a Moloch que al Dios bíblico. Sí, yo creo que tiene más el del dinero, ¿no usted? Exacto. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces, ahora, aunque no todos los escritores del nuevo pensamiento tienen exactamente el mismo punto de vista sobre Dios, lo cierto es que las enseñanzas generales acerca de Dios en la filosofía del nuevo pensamiento, mire, se apartan de la doctrina bíblica de Dios. Sí. Y podríamos mencionar, hermano Eddie, algunas diferencias. La diferencia entre las ideas del nuevo pensamiento sobre Dios y el punto de vista bíblico se puede demostrar, mire, con 3 observaciones muy importantes que creo que es digno de citarlas, pastor. ¿Sí? Número 1. La mayoría de los maestros del nuevo pensamiento rechazan la doctrina cristiana ortodoxa e histórica de la Trinidad. Aquí nos metimos ya un lío. Exacto. Imaginen usted, llevar a estos al concilio de Nicea o al concilio de Constantinopla, por ejemplo.
Sí, ¿cuál fue este famoso? El concilio, hubo un concilio bien famoso en donde se habló mucho de la Trinidad, pero no me recuerdo cuál es, pero tiene que ver con mucho de la doctrina de la Trinidad. Y estamos hablando de esto porque estuve leyendo un poco acerca de esto y en sus postulados teológicos, si es que se puede llamar teológicos de esta gente, casi la mayoría tiene problemas con la Trinidad, con aceptar al Dios Trino. Exacto. Entonces es bien complejo porque si bien la Trinidad es una doctrina gruesísima, muy difícil de entender, no por eso se le va a restar mérito. Y se va a quitar del bastión que ocupa. Exacto. A esto, una de las cosas que me llevan a reflexionar a mí también sobre esto es que el nuevo pensamiento y este tema del Evangelio de la Prosperidad está muy influenciado con las raíces de la cultura de Oriente, de la India, de este tema de la meditación, de encontrar la plenitud del alma, del espíritu. Yoga. Exacto. Entonces, esa es una falsa creencia. ¿Por qué? Porque por citarle una de las frases que muchas veces se escuchan, dice: si una persona quiere vivir en plenitud, solo necesita abrir las compuertas de su mente o de su alma para que esa fuerza natural fluya dentro de él y le posea. En otras palabras, esto podríamos decirlo: saca el campeón que está en ti. Exacto. ¿Ya? Que es esta famosa frase. Y que es totalmente falsa, ¿verdad? Creo que es un pilar también equivocado el concepto acerca del hombre, pastor. Yo creo que la Biblia claramente plantea la antropología, hermano Eddie, del hombre, ¿sí? En el sentido de que el hombre, hermano Eddie, es pecador y malo. ¿Sí? Amén. Y malo. O sea, es lo que Dios quiere tratar con el hombre, hermano. Exacto. Es el principal punto. Sí. Su salvación, su vuelta a él. Y además, mi hermano Carlitos, yo le voy a decir algo. En mi corta experiencia escuchando, porque hemos escuchado a esta gente, si les decimos que no hemos escuchado, de hecho no seríamos ni válido tener un programa como estos, ¿no? Pero los hemos escuchado. Y vea, no es por... no sé cómo vaya a tomar esto, pero no he escuchado a ninguno de ellos citando a gente histórica de la iglesia. No lo sé. A gente que ha tenido impacto, que Dios los ha usado, que eran pecadores como nosotros, pero que Dios los ha usado. Pero yo no he escuchado a un predicador de esto citando a Agustín de Hipona, a Clemente de Alejandría, Orígenes, ¿qué le digo? A Carlos Spurgeon, a Martín Lutero, Juan Calvino. Imagínense, la reforma protestante, ¿cómo la podrían celebrar ellos? Imagínense. No se habla de esas cosas ahí. ¿Ya? Ahora, quiero citarle, siguiendo con lo mismo de esto de una caricatura de Dios que la gente hace en este Evangelio de la Prosperidad. Hay un libro que se llama 12 lecciones sobre prosperidad de Charles Fillmore. Y escuche lo que él dice en la conclusión del libro. Escuche. Una de las conclusiones generales del libro. En las siguientes lecciones hemos intentado explicar la apropiación legal por parte del hombre de los suministros provistos por Dios espiritual y eléctricamente. También eléctricamente. Escuche lo que dice. Permítanos explicar que todos los procesos creativos implican un reino de ideas y un reino de patrones o expresiones de esas ideas. Los patrones capturan o acumulan las unidades eléctricas libres que sostienen las cosas visibles. También explica que las formas eléctricas del pensamiento transformarán esas ideas en los rayos cósmicos que se cristalizan en las cosas terrenales. Tremendo. En resumen, el Evangelio de la Prosperidad distorsiona la doctrina bíblica de Dios al convertir a Dios en una fuerza impersonal. Exacto. Porque no se predica muchas veces arrepentimiento, confesión de pecados. Exacto. La cruz, a Jesús se deja de un lado.
Y que viendo el estado nuestro, pastor, es el mensaje. Hermano Carlitos, no podemos dejar a la cruz, a Jesús de lado, porque es el evento central de la humanidad. Sí. No podemos tomar la Biblia y cometer el gravísimo error de estar parados en un púlpito y hacer caso omiso de Jesús, caso omiso de la cruz, porque es lo central en la palabra. Toda la Biblia apunta hacia ahí, toda la Biblia apunta hacia Jesús. Desde Génesis nosotros encontramos cómo la Biblia sigue apuntando constantemente a Jesús porque es el personaje central. Pero esta gente lo convierte, miren, en una fuerza impersonal o en un campo de energía. ¿Ya? Sí, en donde lo que dijimos en el programa anterior, hermano, en donde los pensamientos tienen poder sobre la materia. Exacto. ¿Ah? La materia. Entonces, ahí la está cosa, serio hermano eso. Eddie, ya está un poco complicada. Podríamos dedicar más tiempo, pero vamos al segundo pilar. Ajá. Elevación de la mente sobre la materia, lo que estábamos hablando. Exacto. Mire, esta corriente sostiene que el aprovechamiento de la mente o de los pensamientos es la clave para alcanzar el éxito. En otras palabras, autoayuda. Alguien, me gustó una forma de no sé cómo decirle a esto, pero una palabra que alguien usó. Un mexicano usa una palabra para este tipo de pensamiento que se llama echaleganismo. O sea, de échale ganas, ¿va? Sos pobre porque no le echas ganas. O cosas así, ¿verdad usted? Y es lo que plantea este evangelio de la prosperidad. Mire, define a los pensamientos como las fuerzas que pueden y crean verdaderamente a la realidad. Y a mí de verdad me hace mucho ruido, hermano Carlitos, cómo agarran y tuercen totalmente el relato de la creación de Génesis. Porque vienen y es que se lo ponen bien. Mire, no tienen vergüenza, se lo voy a decir así. Vienen y agarran la creación de Génesis y dicen, mire, ¿cómo fue que Dios creó todo? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Dios dijo y fue hecho. ¿Y usted qué es? Usted es un hijo de Dios. Usted fue hecho de lo que Él es. Cosa que es falsa, ¿eh? Dios no nos hizo de lo que Él es. ¿Qué tienen los leones? Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Leoncillo, dijo. Y las jirafas, dijo, ¿verdad? Jirafitas, ¿verdad usted? Y Dios, dijo. Dioses. Diositos chiquitos, dijo. O sea que somos, dijo, Jehová Junior. Ah, sí. O sea, pastor. Y mire, ¿cómo está la cosa? Es que no. Usted dijo una frase muy importante y tal vez lo interrumpí yo. No. El Señor no nos hizo de lo que Él es. Ajá, exacto. Es que eso somos materia. Exacto. Ahora, en la parte espiritual conforme a su imagen y semejanza, pero no en la plenitud que Él es, pastor. A eso voy, porque ellos dicen, Él dice que te hizo a imagen, entonces podés decirlo y se va a hacer. Padre. Falso porque no es esa la forma. La mente no está sobre la materia, pastor. Exacto. Y tenía, mire, y bueno, hay muchas cosas que podríamos citar, pero voy a citar una frase de uno de estos pseudo predicadores, escritores falsos que dice: la persona que vive en la realización de su unidad con ese poder infinito, o sea, con el poder de Dios, se convierte en un imán que atrae hacia sí misma un suministro continuo de cualquier cosa que desee. Sí. Eso es tremendo. Si pastor. Pablo leyera esto, Pablo casi que agarra un garrote y se va detrás de esta gente. ¿Ya? Mire cómo le habló a los Gálatas. A los Gálatas. Tercer Exacto. pilar, hermano Eddie. Una visión exaltada de la humanidad. Ahí está. Esa es otra. Importante. Mire, es que es relacionada con la que acabamos de mencionar. Una visión exaltada de la humanidad. Hermano Eddie, en la humanidad no somos las superestrellas de la historia. Exacto. Al contrario, somos objetos de la gracia del Señor, pastor. Así es. Constante gracia incondicional que Él nos da. La Biblia no es egocéntrica, o sea, no tiene al hombre en el centro. El centro de la historia, el centro del discurso, el centro del universo, siempre es el Señor. Es Dios. Siempre es Dios. Como creador, como sustentador, como el que sostiene todo, como el que aún se encarnó y vino a salvarnos. Amén. Mire, hermano Eddie, esto y mire, y sabe, yo a veces pienso, ¿por qué es tan aceptado todo esto? Porque mire, al hombre le gusta. Si hay una iglesia, por ejemplo, que usted constantemente plantea la gracia del Señor, y lo primero que alguien tiene que entender, la gracia, lo primero que tiene que hacer alguien es entender que es pecador. Bienaventurados los pobres de espíritu. Exacto. ¿No? Entonces, pero usted viene y plantea un discurso como esta gente. No, pues la gente ahora entiendo por qué es que le gusta tanto. Si de algo estoy seguro es que esta gente no lee la Biblia. Sí.
O la lee, pero... Seguro. Con una cosmovisión distorsionada, creo yo, hermano Eddie. Mire, a través de ese encuentro, o sea, la gente, lo que predican esta gente es que la gente puede abrirse a la influencia divina. Y a través de ese encuentro la gente no solo se hace una con Dios, sino que también se convierte en un Dios. ¿Ya? Tremendo. Mire qué importante. Y también en esta misma línea, siempre hablando del tercer pilar que usted mencionaba, esa visión exaltada de la humanidad, este movimiento sostiene que Dios no es distinto de la creación y que es una sustancia impersonal que da vida y energía a toda la realidad. No hay distinción entre Dios y la gente. Si usted logra esa unidad con la fuerza, esto más me parece hinduismo que otra cosa. Si usted logra esa unidad con la fuerza de Dios a través de una adecuada orientación de los pensamientos, la salud y las riquezas, estarán a su disposición para ser utilizadas. Tremendo, pastor. Cuarto pilar. Énfasis en la salud y las riquezas. Exacto. Hermano Eddie, es que el Señor no vino a eso. La pregunta aquí es ¿por qué nos enfermamos? Mire, pues, ¿sabe por qué le digo? La vez pasada, bueno, hace un momento mencionábamos, ¿no? Salud, riqueza, seguridad financiera. Ahora, en primer lugar, la salud es algo que todos deseamos. Por eso es que tocan ese punto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dicen? Esto sugiere, mire, que las personas se enferman a causa de pensamientos negativos o porque no están en armonía con el poder, con la energía. Por ahí el asunto. No está en condiciones. O la famosa también frase detractora, pastor, te está faltando fe. Exacto. No le crees al Señor. Uy. Tremendo, ¿no? Tremendo, hermano Eddie. Entonces, mire, en algún momento yo recuerdo muy bien a alguien una vez orando, nos acercamos a orar por una persona y nos responde de esta forma: miren, dijo, hagan el favor de irse. Aquí ya vinieron mormones, testigos, católicos y de todo, dijo. Y a mí no me pueden sanar. Yo por eso no creo en Dios, dijo. Sí, pues. Un hermano sabiamente se para y dice: perdone, mi amigo, pero nosotros aquí no venimos a hablar de la sanidad de su cuerpo. Si es la voluntad de Dios, se da, Dios. Venimos a hablar de la sanidad de su alma. Gloria a Dios, así es. Y el hombre se recompuso en su hamaca, pastor. Me interesa eso, dijo. Y le comenzó a predicar el evangelio. Amén. Y esta persona, pastor, recibió a Cristo. Y fue la primera persona que recibió a Cristo en esa misión. Gloria a Dios. Hoy en día hay una iglesia plantada ahí. Este viejito murió como a los 15 días. Y en Cristo. Muy contento, testificando de Cristo en esos días. Sí. Vio algo distinto, pastor. Entonces la salvación es lo en Cristo principal. va más allá, pastor, de las riquezas. Exacto. Va más allá de la salud. Y claro, hermano Eddie, no vamos a descartar. Mire, a veces nos critica este movimiento, a veces se critica a las iglesias conservadoras en el sentido de no creen en Dios, no tienen fe, no creen en los milagros. Claro que sí creemos, hermano Eddie, pero en la soberanía de Él. Pero se cree que firmemente creemos en que Dios puede obrar. Claro. Pero no es un fin en sí mismo. Las obras de Dios en nosotros no son un fin. Exacto. ¿Sí? El fin es Dios. Él. Sí. Exactamente. Entonces, hermano Eddie, esto está bueno, está picante, pero el tiempo se terminó. Así es. Palabras finales, hermano Eddie, continuamos el próximo programa. Así es. Bueno, nos faltó ¿Uno? Nos faltó el último pilar. Despida con ese. Punto de vista heterodoxo sobre la salvación. Un punto de vista distorsionado de la salvación, porque se aboga por una salvación por obras. ¿Ya? Se aboga por una salvación por obras. Entonces, bueno, no vamos a decir mucho sobre esto, pero lo que sí le podemos decir es que la salvación usted no la puede conseguir. No la salvación es por gracia. Es por gracia. Exacto. Por medio de la fe. Así, amén. No podemos hacer nada. Así es. Sin mí nada podéis hacer. Exacto. Sí, y no podemos tener acceso al cielo tampoco, hermano Eddie. Así es. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es. La fe no se consigue con dinero, no se consigue dando cosas o dando todo lo que tengo. No. Es gracia. Hermano Eddie, querida familia, diálogo de fe y salvación, amigos, hermanos, sí, un punto importante podemos destacar hoy: no subestimemos la Biblia. Amén. Estudiemos la Biblia. Si no, usted es presa fácil. Exacto. De todos estos movimientos emocionalistas. Falsos. Exacto. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Que el Señor los bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa, Eddie. Amén. Que continuamos con esta serie. Así es. Evangelio y prosperidad. Evangelio y prosperidad. Recordándole siempre
que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación